Muy buenas tardes, bienvenidos todos a una nueva versión del Seminario de Investigación del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas y del Major en Investigación Operativa. Hoy día tenemos el placer de contar con el profesor del Departamento de Ingeniería Industrial, el profesor Enzo Sauma, quien nos va a venir a dar su amplia trayectoria de investigación en los temas de energía y especialmente nos va a venir a contar algo sobre the value of flexibility in long-term energy planning decisions. Muchas gracias, Enzo. Enzo también es profesor titular de nuestro departamento, es director del Centro de Energía, ha sido vicedecano, una amplia carrera como tanto investigador como profesor. Así que adelante, Enzo, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. No sé si tengo que poner para que me vean, pero está medio... Déjame cambiarte la cámara de atrás. Es decir, ahí bien. No sé, está bien, pero no se ve la mano. No, hay que ver, hay que colocarlo más. Esa otra cámara no está cerrado como que está ahí. A ver, se nomás y me pongo... Se lo pongo por acá, ¿no? A ver, déjame. Es que esa de allá. Si te colocan por acá, por aquí, por ahí. aquí, Ahí, ya, ahí está bien. Vamos a chotar de medio raro, saltar desde acá. Bien, pues muchas gracias. Lo quería presentar. El día era una idea que hemos estado trabajando junto al profesor Tomás Reyes de cómo aplicar una herramienta que se usa bastante en finanzas, que es opciones reales, en temas de planificación de energía. Y por eso es el valor de la flexibilidad en las decisiones de planificación de largo plazo de energía. Y lo primero, como quiero presentar como el concepto, yo aquí veo muchos profesores senior, yo lo enfoqué esto a nivel pregrado, así que no se sientan ofendidos, es muy básico lo que voy a decir. Pero en el fondo quiero partir con el concepto y después mostrar los ejemplos que hemos estado trabajando. Y esto debería funcionar. Ya. Entonces, la idea es una muy breve presentación, después dar el concepto de la flexibilidad, la metodología que usamos, unos ejemplos y una conclusión. En el tema de energía, como la motivación, hoy en día es casi siempre el tema del cambio climático. El cambio climático, el calentamiento global, es una preocupación que está afectando a las distintas industrias y eso ha impulsado, ¿cierto?, a que el mundo, la sociedad y sobre todo el mundo político está convencido de que hay que actuar ahora, al tiro. O sea, estamos atrasados, llevamos décadas atrasados, tenemos que actuar muy rápido y por eso, por ejemplo, que ha aumentado en forma muy exponencial las inversiones en energías renovables. Por ejemplo, esa barrita amarilla, ¿cuántos gigawatts se han instalado mundialmente año a año? Y en el año 2020, esta barrita amarilla es que se instalaron 266 gigawatts en el mundo. En Chile tenemos como 3 o 4. Pero en 2020 la energía solar pasó a ser la cuarta fuente más usada para generar electricidad en el mundo. Entonces, y si vamos descarbonizando las matrices, la idea es que la solar y la eólica, ¿cierto?, que hasta el año 2019 la eólica era la cuarta, en el año 2020 la solar fotovoltaica pasó a la eólica. La idea es que la solar y la eólica sigan creciendo para que sean las principales fuentes para proveer energía en el mundo. Pero no todo es maravilloso, porque uno de los pequeños problemas es que en general a la gente no le gusta vivir justo donde están las mejores fuentes renovables, porque por alguna razón extraña la gente no quiere vivir en los lugares más ventosos o en los lugares más desérticos.
Pero claro, los lugares solares mejores están cuando hay mucho sol, en los lugares desérticos, en los lugares donde hay mucho viento, en general la gente no quiere vivir, entonces la gente vive lejos de esos lugares. Entonces, si uno desarrolla mucho la energía renovable, lo que necesita es poner mucha capacidad de transmisión para llevar esa energía a los lugares de consumo. Hay varios problemas con esto. Primero es que la construcción de líneas de transmisión es costosa y es lenta. No solo en Chile, sino que en el mundo. En general, construir líneas de transmisión demoran mínimo 6 años, a veces 12 años. Y construir una central solar demora 2 años. Entonces, obviamente, esto tiene que planificarse como muy en anticipación, o si no, va a ser un cuello de botella, como ya es un cuello de botella en Chile. Entonces, uno podría, y además, hay varios impactos ambientales, hay grupos ecologistas que están en contra de construir demasiadas líneas. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son las alternativas? Y hay varias alternativas. Una alternativa es tener almacenamiento, por ejemplo, se puede tener baterías, como son, que aparece como container acá abajo. Se puede tener almacenamiento de tipo bombeo, como son las imágenes de arriba, donde uno cuando tiene, por ejemplo, mucha energía solar, bombea agua y después el agua la puede usar o en la noche o cuando necesite. E incluso podría usarse almacenamiento a través de vehículos eléctricos. Si no tiene suficientes vehículos eléctricos, ¿cierto? Se magnifica, podrían almacenar energía, por ejemplo, cuando sobre energía y entregarla a la red cuando la red, por ejemplo, está en hora punta y lo necesita. Entonces, puede haber varias formas en vez de tener esta línea de transmisión que lleva de un lugar a otro, almacenar energía y poder, en el fondo, entregar esa energía cuando se necesita. Uno de los problemas es que las baterías todavía son bastante costosas y no es evidente cuándo van a llegar a ser competitivos. Entonces, aquí está justamente uno de los principales problemas, que es lo que uno trata de enfrentar y analizar dentro de la investigación, que es que todo esto está sujeto a incertidumbre. Como les decía, las baterías han bajado de precio, pero no sabemos la evolución que va a tener ese costo. No sabemos si el vehículo eléctrico va a ser competitivo con el vehículo a combustión interna en el 2026, o el 2028, o el 2030, o el 2035. Y eso obviamente genera impactos en el sistema, impactos en las emisiones, impactos en el consumo eléctrico, etc. Y eso que con las baterías uno más o menos tiene un rango no de certeza, pero más o menos sabe cómo se han comportado. Hay otras tecnologías que tienen más incertidumbre todavía, ¿cierto? Bueno, todavía hay mucha incertidumbre, por ejemplo, en lo que es la energía eólica, de cuánto viento va a haber, y tecnologías como la producción de hidrógeno o el almacenar energía con hidrógeno tienen mucha más incertidumbre. Se dice, esto se hizo un estudio en Chile, por ejemplo, de McKinsey, que dijo al 2040 Chile va a tener el hidrógeno más barato del mundo. Pero esto es una estimación, proyección econométrica. Si va a ser cierto o no, está bastante incertidumbre. Claro, o sea, puede que sí, puede que no, depende de la tecnología. La tecnología que hoy día existe son las celdas alcalinas, que son baratas, pero tienen un montón de barreras que impiden que sea una gran eficiencia. Por ejemplo, las celdas alcalinas necesitan operar por lo menos con un 20% de energía. Entonces, cuando hay poco viento, se puede estar parando a cada rato la producción de hidrógeno. Mientras que otras tecnologías como la de intercambio protónico de membrana no necesita eso, es mucho más eficiente, pero es mucho más caro. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo las celdas o las membranas TEM van a ser igual o más baratas que lo que cuestan hoy las alcalinas? No se sabe. Entonces hay un montón de incertidumbre asociado a esta producción de hidrógeno. Entonces aquí viene como el concepto que hay detrás de esta investigación. Es decir, bueno,
partimos diciendo, hoy día estamos atrasados por el cambio climático, hay que actuar lo más rápido posible. Pero actuar lo más rápido posible puede que no sea la mejor inversión, la mejor idea. Aquí un ejemplo súper simple. Supongamos que hoy día, en el hidrógeno que tiene alta incertidumbre, si invierto en electrolizadores para producir hidrógeno en una cierta planta, me cuesta 3,5 millones de dólares. Y supongamos que con eso, como empiezo a reducir emisiones desde hoy, suponiendo que voy a producir hidrógeno verde, o sea, renovable, tengo un beneficio de 3 millones de dólares y voy a invertir obviamente en la tecnología más barata hoy, que es la celda alcalina. Entonces hoy día puedo invertir 3,5 millones de dólares, tengo beneficios, un valor presente de 3 millones. La verdad es que es algo para atrás, pero tengo algo de beneficio en el futuro. Y supongamos que hay dos escenarios en el futuro, que el futuro, digámoslo, al 2030. Un escenario es que, como decían acá, ¿cierto? No creo mucho que estos costos bajen tanto, los costos bajan pero poquito, entonces la tecnología va a ser la misma, pero un poquito más barata, o sea, van a costar 3,2 millones de dólares, y los beneficios los estimo en 1 millón de dólares nomás, porque perdí 8 años esperando que mejorara la tecnología y no mejoró. Y supongamos un escenario B en que sí, efectivamente, mejora mucho la tecnología. Las tecnologías de celdas PEM, por ejemplo, son la tecnología igualmente barata que lo que cuesta hoy día las alcalinas. Entonces, tenemos una inversión de bajo costo, solo 2 millones de dólares, y beneficio, porque como son más eficientes, además, evitan muchas más emisiones, y tenemos beneficio de 5 millones. Y supongamos que son igualmente probables el escenario A y el escenario B. Bueno, en este pequeño ejercicio ilustra que, por ejemplo, si nosotros decidimos, no, hay que actuar al tiro rápido, el beneficio... Me perdí, parece. Está súper buena la imagen, yo creo que soy yo, porque la segunda es... Tú dices que invierte en la alcalina hoy día, y no entiendo por qué se pierden 8 años de mis derechos. No. Es que estoy comparando dos. Creo que está comparando. Una opción es, no puedo esperar, entonces invierto hoy, invierto 3,5 millones de dólares, tengo beneficio de los de 3 y se acabó. O espero 8 años. O espero 8 años, a ver cómo evoluciona. Y si espero 8 años, puede estar en este escenario, compro ya un medio, en cuyo caso voy a invertir 3,2 y gano 1, o sea, voy a perder 2,2. Y en el otro escenario voy a invertir 2 y gano 5. Pero también perdí 8 años de mi servicio. Y también pierdo 8 años, pero como mucho más eficiente, al final igual gano. Sí, estoy programando lo que yo tampoco no entendía. ¿Dónde está la opción acá? Porque uno ve esto como un árbol de opciones, pero en realidad no es un árbol de opciones, es un árbol de escenario. Aquí es un árbol de escenario. Por eso estoy planteando lo más básico que claro, es ¿qué pasa si invierto? ¿Qué pasa si espero 8 años? Escenario 1, escenario 2. Y el mensaje súper simple de esta slide es decir, oye, invertir hoy día no siempre puede ser la mejor opción. O sea, que decirle a los políticos, no, tenemos que invertir en plantas de hidrógeno por todos lados en Chile, puede que no sea la mejor opción porque estamos invirtiendo, estamos bloqueando una tecnología que a lo mejor va a ser obsoleta luego. Y incluso acá, con estos dos escenarios, el valor esperado estamos mejor que si invertimos ahora. Entonces, primer mensaje, ojo, yo creo que para ustedes era como evidente, pero para el mundo político por lo menos no es tan evidente, de que no es obvio de que no hay que poner toda la plata hoy día. Y ahí el cambio de tecnología no es factible. Sí, ese es el punto ya como más interesante que meterse. Entonces uno dice, bueno, ya, pero esto es muy dicotómico, entonces uno podría decir, bueno, pero ¿qué pasa si yo puedo hacer hoy día inversiones, pero con cierta flexibilidad en el futuro? Y esa es justamente la inversión con flexibilidad, que es la que estamos estudiando en estos trabajos. Y es decir, supongamos que uno puede hacer una inversión que obviamente va a ser más cara, porque tiene que tener un electrolizador que permita, por ejemplo, el cambio de membrana. Entonces una inversión, supongamos, de 4 millones de dólares con un electrolizador, pero que es flexible en el sentido de que
hoy día tiene instaladas celdas alcalinas, pero el día de mañana, ¿cierto? Se puede hacer estos electrolizadores flexibles. El día de mañana, si son más baratos la membrana de intercambio protónico, la cambio. Obviamente me va a costar un poquito más, pero no mucho. y puedo usar. Entonces yo voy a invertir en algo más caro, pero primero voy a estar reduciendo emisiones desde ahora, porque estoy usando la alcalina, y si el escenario es de bajo costo, la puedo intercambiar, y si no, no. Entonces, en ese caso, en el mismo escenario A, donde no pasa mucho, ya invertí en alcalina, sigo con alcalina, y el beneficio es el mismo que tenía antes, al principio, porque no cambié tecnología, pero no perdí lo mucho. Entonces, gano el no perder tiempo. El escenario B, bueno, ahí tengo un extra costo porque tengo que cambiar la membrana. Entonces, supongo ahí que $500,000 más. ¿Cierto? No es tanto, pero igual es algo. Pero sí va a ser más eficiente, entonces voy a tener altos beneficios y además tengo los beneficios desde el principio, entonces por eso que es un poquito más grande. ¿Ya? Y obviamente son números al azar, pero un poco el mensaje acá es decir, oye, si antes decía que a lo mejor esperar era buena idea, si uno puede invertir hoy día con flexibilidad, invertir con flexibilidad hoy puede ser mejor idea incluso que esperar a ver cómo se resuelve la tecnología. Entonces ese es un poco el mensaje que hay detrás, de cuál es el valor de esta flexibilidad en distintas circunstancias. Pero ahí eso, tú no estás contemplando el valor del dinero en el tiempo. Sí, te está ahí descontando todo. Bueno, en este ejemplo simple no, pero cuando uno hace el análisis tiene que ir descontando los flujos. Si tú descontas ahí muchos los flujos futuros, no les ven de chuta. No, claro. No, esa inversión hoy día tan cara no vale. Sí, aquí no los descontamos en este ejemplo simple, pero lo que uno tiene que hacer efectivamente es ir descontándolo. Obviamente. Vos di que son valores descontados. Bueno, son valores descontados. ¿Sí? Pero en general sí consideramos el factor de descuento en el tiempo. Bien, entonces, en general, como decía... Pero más que flexibilidad, es como una opción mixta. Es lo que estáis repartiendo la inversión en dos momentos, en vez de tomarla toda ahora o toda después. Es la opción de invertir en dos momentos, que en energía no es tan obvio. Por ejemplo, cuando tú construyes una línea de transmisión, la gran mayoría de las veces tú dices, oye, quiero construir una línea de 1000 megawatts, te ponen las torres de 1000 megawatts, te ponen los cables de 1000 megawatts y quieres la línea de 1000 megawatts. ¿Cierto? Y pocas veces, en pocos lugares, piensan, pero a lo mejor voy a necesitar otros 1000 megawatts en 10 años más. Entonces, ¿por qué no pongo torres de 2000 megawatts con un cable de 1000 y puedo poner los otros 1000 en 10 años más? Claro. Es más costoso, pero es una decisión flexible. ¿Sí? Que a lo mejor a la larga puede ser mejor. Es eso, es flexibilidad en la decisión. En la decisión. La tecnología. Exactamente. Es un poco la contraria. Y ahí pienso, porque también hay una tercera posibilidad de que las tecnologías cambien totalmente y te quedes con una cuestión que ni siquiera te sirve para nada. Bueno, sí, el escenario más probable. No, debe ser por eso, porque es importante como la definición de los escenarios futuros, porque tú estás viendo con la tecnología disponible hoy. Claro, uno tiene que ver cuáles son las opciones. Una opción podría ser abandonar el proyecto y cambiar que la función sea baratísima. Porque siempre puede importar la posibilidad de que te salga algo que te echa a perder todo y ahí abandonar el proyecto. Pero siempre tienen una opción de abandono. Sí. Pero es como el clásico problema de Wade en sí, como de, no sé, porque uno tiene que tomar decisión pero Wade así es como el primer ejemplo. Acá está creando la flexibilidad de reevaluar la decisión. ¿Cuánto vas a invertir? Y invertir en varias etapas. Déjenme ir porque los ejemplos yo creo que va a quedar súper claros. A ver, como metodología en general, uno puede, lo que quiere obviamente es mostrar que esta flexibilidad tiene valor, pero también tiene un costo. Entonces,
en la medida en que este valor es mayor que el costo, tiene sentido esta flexibilidad, si no, no tiene mucho sentido. Y una herramienta que se usa bastante para medir el valor de esta flexibilidad es opciones reales. Y junto con opciones reales hay varias formas de cómo modelar la trayectoria, de cómo va evolucionando estas variables que tienen incertidumbre. Una es los árboles binarios, ¿cierto? Otra es la simulación de Monte Carlo o Monte Carlo compuesto. En el caso de que hay varias decisiones, y eso es un poco lo que quiero mostrar en varios ejemplos. Acá, como por ejemplo uno puede a través de procesos brownianos simular, por ejemplo, cómo va evolucionando la demanda eléctrica para saber si le conviene o no le conviene construir una central o no. Y de ahí uno puede estimar la demanda. Pero déjenme ir a los ejemplos. Voy a mostrar 3 ejemplos muy rápidamente en que hemos aplicado esto. La primera es que en el 2018 se conectaron los sistemas del Norte Grande en Chile con el sistema central a través de esta línea, ¿cierto? Y generó un puro sistema eléctrico en todo Chile. Y en ese entonces, en el 2018, una de las, o antes, obviamente, 2015, 2016, 2017, digamos, una de las grandes discusiones era lo que yo mencionaba antes, era decir, oye, ¿qué hacemos? ¿Construimos una línea de 1700 megawatts de capacidad o una línea de 3000 al tiro o de 2000 o hacemos una que se pueda ampliar? Que se pueda, la hacemos de 1700 pero se puede ampliar a 2000 o a 3000. Y esa era un poco la discusión. Entonces lo que analizamos justamente era eso, era el proyecto rígido, era el proyecto de poner la línea, ¿cierto? Que eran estos 600 kilómetros, con base eran 1500. Yo pensé que eran 1500. No, sí, de 1700 porque acá tiene varios tramos. Eran un tramo de 1700 y otro de 1500. Pero una línea rígida, cuando está Cataluña. El proyecto flexible, acá lo ilustro de la siguiente forma, que es, las torres son un poco más costosas porque permiten doble circuito, pero voy a usar un circuito nomás, claro, y el segundo es ampliable si es que quiero yo tener más capacidad. Entonces voy a tener torres un poquito más costosas, los cables me cuestan lo mismo, entonces la inversión es un poquito más cara, pero tengo la posibilidad en el futuro cuando lo quiera, si es que veo que la demanda en el norte empieza a aumentar porque la minería sigue creciendo, entonces puedo poner 4 cables. Entonces, lo que yo hago es ver la diferencia de costos, ¿cierto? Entre los costos iniciales, entre estas torres más caras, menos lo que sería el inicial, y este es el costo de la flexibilidad, por ejemplo. Ese es el costo inicial de la flexibilidad. Yo puedo ejercer o no ejercer el establecer ese segundo circuito. Si lo hago, tienes un costo, que es poner ese cable, ¿cierto? Y ese es lo que se estima el costo de poner todo ese cableado. ¿Y cuánto sale la línea, si tú duplicáis la línea no ampliable? ¿Cuánto sale la línea? Al final inicial, no sé si lo tengo acá, pero era mucho más costoso. Ya. Yo un poco son 4,6 millones del proyecto total. ¿Cuánto es? No, este porcentual es chiquitito, que no tengo el... no. Sí. Solamente vas a ver pero es bastante, porque mira, tengo... ¿no? Voy. No, aquí está el... no, está bien. El valor... no tengo cuánto cuesta... No tengo el valor, pero era relativamente poco. Porque lo que comparo acá es que lo que gano por tener el proyecto flexible versus el proyecto rígido, en el fondo el valor presente neto de todo, el proyecto flexible menos lo que vale rígido es 18 millones de dólares más el flexible. Y lo que me cuesta, la torre más alta, es esto 4,6. Entonces al final la flexibilidad tiene valor.
Pero sí, sería bueno ver el costo total para mostrar que estos valores igual son pequeños comparados con... Exacto, porque si esa opción es 4,64 millones de solamente el 10% del valor de la torre, y es marginal el otro, pero si ya esos 4,64 es un 80% de otra torre. Claro, no. Sí, de hecho, yo creo que era como eso, era como el 20%. Entonces, tenía sentido. Sí. Pero aún así no lo hicieron. Hicieron el proyecto rígido. Otro ejemplo. En una casa, un lugar residencial, una persona quiere decidir si pone paneles solares y si pone batería, y puede hacerlo, en este caso, a diferencia del otro, que es como rígido versus flexible. Acá tienen distintos niveles de flexibilidad. Es decir, puede poner panel solar de distintas capacidades y puede agregar o no agregar batería y también de distintas capacidades. Entonces, básicamente lo modelamos a través de como estado. Entonces, hoy día no tiene instalado nada y él podría pasar a un estado de instalar paneles solares, digamos en 2 niveles de capacidades, con una capacidad mínima y con una capacidad máxima de paneles solares, y usar esa energía, obviamente, el resto lo puede vender a la red. O puede invertir en paneles solares y baterías también con 2 niveles de batería, ¿no? Siempre vamos a considerar que nunca ponen más baterías que la capacidad que tiene paneles, pues no tiene mucho sentido. Y la flexibilidad acá la llamamos compuesta porque él puede ir de cualquier estado a otro superior. Es decir, él puede poner paneles, después aumentar los paneles, después poner batería y después aumentar la batería, o puede ir directo acá, o puede ir acá y después acá. Puede ir en cualquier camino y en cualquier año del horizonte de tiempo. O sea, puede en el primer año ir acá, después en el octavo ir para acá, en el 10º ir para acá, como quiera. Entonces, básicamente lo que hacemos es que enumeramos como todos los posibles paths que tienen, que es invertir en PEMIN y quedarse ahí, o etcétera, ¿cierto? Y acá está como el final donde llega el estado, y en cada uno de esos vamos a simular con movimiento browniano cómo es la evolución, por ejemplo, del precio, creo que acá está, el precio de la electricidad, cómo evoluciona, el precio de los costos de los paneles, los costos de la batería, ¿cierto? Y vamos viendo en cada una de estas trayectorias cómo se comportan esos paths y cuál es el mejor path, ¿cierto? Para ver cuál es la mejor decisión con cada una de estas trayectorias, que uno simula típicamente 10.000 simulaciones, hay más populares que no, pero uno generalmente hace. Y acá están un poco los resultados que obtuvimos en este caso, de que para el caso de Chile y para el caso de la región metropolitana, hoy día el path más común, o sea, el que más conviene, es que en la mayoría de los casos invierta en la máxima capacidad disponible de paneles. Luego, de hecho esto ocurre en el primer año, y después, no tengo aquí los años, pero era como el 7º año, yo creo, más o menos el promedio, en la mayoría de los casos instalar baterías con una capacidad menor, y en algunos casos instalar baterías con capacidad mayor, dependiendo de cómo evolucionaban los costos. Y en el 23% de los casos es invertir directo acá, en paneles con batería. Pero esto, de hecho, no ocurría en los primeros años, sino que ocurría ya, esperaba un poco que fueran bajando los costos de la batería. Entonces, me sirve acá como para ver con esta flexibilidad cuándo conviene, cuándo no conviene. Entonces, la flexibilidad acá, la que queremos comparar, es decir, bueno, yo podría decir, hoy día voy a instalo paneles y batería, o instalo paneles sin batería hoy y espero que pase en el futuro, versus esperar, ¿cierto? Entonces ahí es donde empezamos a comparar en cada uno de estos casos qué pasa con el proyecto rígido. O sea, si yo digo ya, yo voy a instalar solo paneles solares, mi valor presente neto van a ser de 1000. Pero si yo, por ejemplo, instalo hoy día la máxima capacidad de paneles y de batería, tengo un par negativo, porque la verdad es que en varios casos la batería no van a reducirse de costo
de forma importante, y voy a tener un costo que hoy día que no se va a justificar. Pero, por ejemplo, si yo tengo solo una flexibilidad, ¿qué quiere decir? Yo voy a invertir en esto mismo, pero en vez de invertir en el año 0, yo decido cuánto. Ya esa flexibilidad me da todos los valores positivos. O sea, aquí, por ejemplo, si yo igual estoy obligado a invertir en paneles y batería, pero no tengo que invertir hoy, sino que espero. Yo puedo esperar quizás al 7º año, y el 7º año, como ya vi que el valor esperado baja, tengo un valor presente positivo. Y lo que llamamos la flexibilidad compuesta es que yo tengo la flexibilidad de invertir por parte, es decir, no tengo para qué llegar hasta acá. Yo puedo invertir en paneles y quedarme en paneles si es que no me conviene en esa trayectoria, o después invertir en batería, etcétera. Y ahí se ve que en la mayoría de los casos el valor presente realmente aumenta de forma continua. Entonces, la flexibilidad de poder invertir de manera compuesta en parte, ¿cierto? Tiene un valor, y la flexibilidad o el valor de la flexibilidad va a hacer la diferencia, y por eso que esos números son ahí imposibles. Eso, y un último ejemplo que quiero poner con esta misma metodología es el tema del hidrógeno. Lo que hicimos en este paper fue evaluar, poner una planta de hidrógeno verde con electrólisis, es decir, que con energía solar usa la energía solar, el electrolizador, para separar hidrógeno de oxígeno, y ese hidrógeno lo usamos después como vector de energía, y lo vendemos como a precio de hidrógeno. No nos preocupamos de qué pasa después, digamos, pero estamos en el negocio de la producción de hidrógeno. Entonces, lo que consideramos un inversionista que tiene básicamente 3 opciones. Una es invertir en paneles solares y quedarse ahí, vender la energía eléctrica. Lo otro es comprar un electrolizador sin paneles solares y lo chupa a la red. Y lo otro es tener paneles solares y electrolizador, entonces usa esa energía solar para producir hidrógeno verde, obviamente durante las horas que hay sol. Cuando no hay sol, igual lo tienen que chupar a la red. Y eso implica que va a producir lo que se llama el hidrógeno gris, no hay hidrógeno verde, sino que el hidrógeno que tiene emisión. Y además, igual que en el caso anterior, vamos a poner la flexibilidad de que puede invertir en paneles o en el electrolizador, como quiera, digamos, y en las capacidades que quiera. Entonces, igual que antes, la incertidumbre la modelamos con movimiento browniano, el precio del hidrógeno. Entonces, se modela ahí con este gráfico de acá arriba, con cierta incertidumbre, el precio de la electricidad, cómo evolucionan los costos de los paneles y cómo evolucionan los costos de los electrizados. Y al igual que antes, consideramos distintos estados. Hoy día, supongo que la planta no tiene nada, puede solo comprar paneles solares, ¿cierto? Y vender esa energía, el precio de la energía, solo comprar electrolizadores y vender hidrógeno, el precio del hidrógeno, o comprar ambas y hacer esto en etapas, ¿cierto? De manera compuesta. De nuevo, simulando esto con simulación Monte Carlo, lo que obtuvimos es que, primero, en casi la totalidad de los casos, siempre conviene invertir en paneles solares, aunque los paneles solares hoy día son súper baratos. Entonces, entre no hacer nada o vender por lo menos la energía solar, siempre, casi siempre, conviene invertir la máxima capacidad en energía solar y vender esa energía solar. Eso casi siempre. Lo que no siempre ocurre es, porque hoy día los electrolizadores son muy caros, entonces, en algunos casos, un 47%, conviene más adelante, alrededor del 10º año, invertir a esos paneles, ponerle además un electrolizador de capacidad similar,
y en algunos casos, en el 39% de los casos, a esa energía nos dan solo ponerle una capacidad más baja del electrolizador, cosa de que igual se pueda seguir vendiendo energía eléctrica y produce un poco más el electrolizador. Esto depende obviamente de cómo evolucionan los precios del hidrógeno y de electricidad. Y uno puede hacer un análisis similar al que hicimos antes, ¿cierto? Con distintos escenarios posibles. Y acá, ¿cierto? Es un poco evidente y un poco lo que uno esperaría. El proyecto rígido, ¿cierto? Me dice de que si yo hago una planta de hidrógeno hoy, ¿cierto? Que no tiene paneles solares, o sea, que se inyecta la red, tiene valor presente negativo. ¿Por qué? Porque los electrolizadores hoy día son súper caros, ¿cierto? Son súper caros y son poco eficientes. Y yo hago la inversión hoy día y me quedo con esa inversión. Y la uso, ¿cierto? Con esa eficiencia por todos los... mientras que en el caso ya de tener flexibilidad, ¿cierto? Yo sí voy a tener valores positivos. Fíjense que acá en este caso, cuando yo les permito al sistema ser flexible, es decir, me invierta en paneles solares o en el electrolizador el año que quiere, cuando quiera, ¿cierto? Con plena flexibilidad, nunca parte invirtiendo en electrolizador. O sea, siempre lo más conveniente es primero invertir en paneles solares y después en el electrolizador. Que eso ya sería un mensaje valioso de decir, oye, toda la gente que está pensando en hidrógeno verde, invierta mucho en energía solar y energía eólica primero y después espere. Y después espere porque a lo mejor en el futuro la tecnología le va a hacer tener un valor presente más. Es un poco lo que se muestra acá. Y obviamente la diferencia entre lo rígido y el flexible me da el valor de la flexibilidad que acá es bastante significativo. Eso, porque ahí, a ver, tú estás suponiendo un modelo browniano, pero en realidad no es tan browniano, porque sigue una trayectoria definida, no es efectivamente un movimiento completamente aleatorio. Entonces, porque lo interesante acá, tú estás suponiendo un cierto comportamiento de los precios y todas las cosas en el futuro. Sí. Si tú efectivamente pones ciego al futuro, sería totalmente raro. Sí, no sería muy raro. Sí, lo que hacemos acá es que suponemos movimientos brownianos, pero con una reducción en la media. Con un cierto drift, ¿cierto? Que se va, porque sabemos, por ejemplo, que el precio del hidrógeno, sabemos cuánto cuesta hoy y sabemos que va a ir a la baja. No sabemos bien con qué velocidad, pero sabemos que va a ir a la baja. Y asumimos cierta volatilidad. El ruido es browniano. Exactamente, tenía una trayectoria. Entonces, por eso hay que entre comillas, tener cuidado ahí cuando uno presenta la cuestión, porque no es completamente browniano, sino que tiene una simulación de escenario probable. Porque si tú ampliaras eso a más, ¿qué haría las cosas? Ahí Rodrigo tiene una pregunta. Dale, Rodrigo. Hola, oye, muchas gracias. Súper interesante. Siguiendo con lo que decía Alejandro, y ahí no sé si históricamente hay información de quizás correlaciones entre esos precios, porque así como está, uno esperaría que quizás, no sé, pues si baja el precio de los paneles o algo por el estilo, también irá amarrado con que en el futuro el precio de las baterías también tenga algún tipo de efecto similar, como amarrado. Sí, no, efectivamente, muy buen punto. Es algo que nos tenía ahí un poco complicado cómo hacerlo, porque el proceso browniano correlacionado un poquito complejo de manejar. Entonces lo que decidimos fue una aproximación, que es que, por ejemplo, el precio de electricidad y el precio del hidrógeno están relacionados, porque el 70% del costo del hidrógeno es el costo de la electricidad. Entonces tienen cierta relación. Entonces lo que hicimos fue de que el drift que usamos para el hidrógeno y para el precio de electricidad, y lo mismo la volatilidad, se movían en la misma dirección. O sea, iban coherentes, ¿cierto? Si considera que el drift aumentaba o disminuía entre el 2025 y 2035 respecto del 2035 y 2045,
en el precio de electricidad pasaba lo mismo y en la misma tasa. O sea, los DRIP se movían y las volatilidades se movían con la misma tasa entre el hidrógeno y electricidad. Ah, súper, perfecto. Gracias. Pero lo más correcto, efectivamente, es hacer procesos brownianos correlacionados, pero eso es más complicado. No, y ahí tú le generáis path dependency en el modelo y tenés que hacer un backward recursion para hacer la optimización. Sí. Eso te revienta todo. Es mucho más complicado. Exacto. No, yo lo hice eso en mantenimiento, pero era el precio del cobre y súper simple. Pero era te reventaba esa cuestión. Oye, yo te voy a hacer una pregunta que está más fuera del alcance de lo que presentaste, pero seguro que puede tener una buena reacción. Pensemos desde el punto de vista como de la industria, porque también tú lo motivaste como esto desde el punto de vista del cambio climático. O sea, lo que uno quisiera es que se desarrollaran pronto estas tecnologías. O sea, y los innovadores, tú querés que tengan todos los incentivos para actuar lo más rápido posible. Si los innovadores toman nota, porque tú estás diciendo, mira, el comportamiento racional es como diversifica un poquito la inversión en día, digamos, y eso le llamáis flexibilidad. Pero en el fondo le estáis dando una señal a los innovadores de que la gente todavía no se la va a jugar por toda una tecnología. Entonces, ¿cómo estás pensando tú que si es que todos los agentes reaccionan así, y esta es su opción óptima, ¿qué pasaría desde el punto de vista de la carrera por la innovación? Porque quizás a todos los vaya a ralentizar a todos, digamos, respecto de que, mira, igual todos vamos a estar a la espera de a ver qué pasa, digamos. De que haya así un proceso endógeno. Exacto. La pregunta como en el equilibrio general que me pregunto, esa es la primera. Y la segunda pregunta, que puede estar relacionada, es por qué los agentes no tienen incorporado esto como su respuesta racional autónoma, digamos, más eficiente. Porque es necesario como hacérselo, claro, mostrarle esto para que decirle que están no, porque ellos no tienen los incentivos para que siempre operen de esta manera, digamos. O sea, quiero entender para ver si que esto tiene como relacionamiento, como más fundamento microeconómico de la respuesta. ¿No? Sí, bueno, a ver, efectivamente, uno acá supone de que, por ejemplo, en ese link los costos van bajando y ese es el sentido de que, claro, si esperas, o puede tener sentido porque los costos van a bajar. Ahora, si todo el mundo espera y no se hace innovación, los costos no van a bajar y el presupuesto no se cumple. O sea, pero efectivamente. Yo creo que claro, que no está aquí en este análisis, pero lo que es importante es, claro, hacer ver de que a lo mejor no tienes que invertir hoy día necesariamente en estas grandes plantas de hidrógeno, pero sí tienes que avanzar en innovación, en investigación. A lo mejor podría hacer, por ejemplo, una gran planta solar para que después se use el hidrógeno y probar con pequeños electrolizadores para ver cómo funciona. ¿Cierto? A lo mejor a lo que me refiero es que si tú dices, oye, vamos a tener esta tremenda planta eólica en Magallanes y con estos tremendos electrolizadores, a lo mejor, listo, funciona y al cabo del año te das cuenta que no era muy eficiente. Y ya existe la electrificación. Entonces, la respuesta es habría de todas maneras que invertir en proyectos pilotos, en proyectos pequeños de electrolizadores como estáis probando. Y relacionado justamente con la segunda pregunta, es que la gente en general es súper reticente al cambio. En general, la gente dice, oye, no, es que producir hidrógeno va a ser súper complicado. Entonces probemos, hagamos una plantita chiquitita acá, probemos. Y a pesar de que tú le digas todas las ventajas y todas las cosas, digamos, no te cree hasta que lo pruebas. O sea, tú le puedes decir, por ejemplo, supongamos que el vehículo eléctrico se hace más barato y se transporta. Hoy día está demostrado que si tú andas más de 7.000 kilómetros al año, te conviene un vehículo eléctrico vis-a-vis el mismo modelo, ¿cierto? Que una combustión interna. Entonces, supongamos que tú eres un taxi y andas más de 7.000 kilómetros al año. Está comprobado que te conviene. Aún así, el taxista te mira con reserva. Y no te cree, y el que te cree va a decir, ok, voy a probar con un taxi
y voy a ver si de verdad funciona, y si me funciona y de verdad, entonces voy a ampliar. En la empresa también yo creo que hay como ese recelo de que sea verdad todo esto que dice el fabricante, o que dicen los investigadores. Y ahí eso, porque, a ver, déjame volverte a la primera pregunta de la tasa de descuento. Porque acá tú tenés un tema de también temporalidad en cada una de las cuestiones. Si tú de repente aumentas tanto la tasa de descuento, todos esos futuros beneficios futuros No sé. ya no se hacen interesantes. Entonces, de repente, la persona a lo mejor le está incorporando ese concepto cuando ve, hoy día tengo que hacer una tremenda inversión versus estos flujos que se van a venir en el futuro. Y a lo mejor, si yo descuento mucho esos flujos, no los veo como tan beneficiosos. O sea, sí, pero yo creo que la gente... Yo hablo de taxista, por ejemplo. El taxista sí, pero la gente que hace inversiones en el sector eléctrico ya está acostumbrada a estas grandes inversiones y a recuperar energía. Sí, pero de repente, si tienen efectivamente tasas de descuento muy altas por riesgos de cosas del país, que podéis decir, no me conviene hacer esta inversión tan flexible. Sí. Bueno, y lo otro es el tema un poco, porque todo esto se basa en precio strike price, es decir, si se cumple este precio, me conviene ir. Hicieron este análisis en cada una de estas trayectorias, si tú vas a este 98.74% de si los precios se cumplen esta condición, o el 47,27% se dio cuando los precios siguieron en el 98,74% de las trayectorias convenían pagar. Exacto, pero tenemos un 1,26 que no fue conveniente. Eso fue un precio, una situación que llevó a que no fuera. ¿Es posible definir esa situación o esa condición que lleva? Sí, se podría. Tú podrías ver, digamos, en los casos en que no va, digamos, qué es lo que... Como una opción, ir determinando cuál es el precio de ejecutar o no ejecutar la opción. Claro. Más que decirlo como una trayectoria porcentual de los... O sea, tú podrías tener muchas más opciones. Sí. Tú podrías tener no solo la opción a que invertir, sino que de invertir y después abandonar. No, pero por eso yo digo solamente bajo las opciones que tenía, qué condiciones de precio, de tecnología, te llevan a cada una a tomar esa decisión. Porque eso es muy interesante, porque ahí aisláis un poco la situación, sino que digo cuáles son los precios, cuáles son las condiciones, yo me defino mis condiciones de borde para seguir las trayectorias. Sí, no, eso puede ser. Lo otro que hacemos siempre, que no lo hemos mostrado en los otros casos, lo muestro acá en este nomás, es que, como esto obviamente es súper sensible a los parámetros, es muy importante hacer un análisis de sensibilidad. Por ejemplo, lo que hicimos es que movimos, por ejemplo, el drift, esto cuánto bajaba el precio del hidrógeno, o el factor de planta de las paneles solares, o la tasa de descuento, el drift de la energía, etc. ¿Qué pasa si se aumentaba y por cierto se disminuye? Y claro, en algunos casos, por ejemplo, los paneles, el costo de los paneles, perdón, el drift de los paneles, no altera mucho el cambio, porque la verdad es que los paneles ya son bastante eficientes, entonces que sean el costo baje rápido o no baje rápido, ya son bien baratos. Pero, por ejemplo, el costo del precio del hidrógeno tiene un impacto pero enorme, y además el impacto no es lo mismo si es que va por el lado que va. O sea, claro, y esto es más o menos natural, ¿cierto? Hoy día es súper caro el utilizador, entonces si el precio del hidrógeno baja mucho, ¿cierto? Perdón, el costo de los electrodores baja mucho, aquí aumenta un montón el beneficio del proyecto, ¿cierto? Y se aumenta, bueno, en la mayoría de los casos igual no me voy a construir ahora, entonces aumenta... reducir esa cola de la distribución, porque está ahí como una opción. Así que eso también se hace con distintos parámetros para la mayoría de los casos. Bien, y los mensajes, bueno, lo estaba diciendo a lo largo de la presentación, pero uno es esto que agregar la flexibilidad a estos proyectos puede tener un valor, que obviamente comparando el valor extra de esta flexibilidad con el costo extra de la flexibilidad, uno puede medir este valor que agrega la flexibilidad, y en varios casos, como mostramos acá, puede ser importante.
Como dijimos, puede que no sea la mejor decisión invertir lo más rápido posible, porque hay incertidumbre, pero si es posible agregar flexibilidad, a lo mejor sí puede ser conveniente invertir lo más rápido posible, pero con flexibilidad. Y lo que hemos usado nosotros aquí en general es opciones reales y simulación Monte Carlo, ¿cierto? Para evaluar el valor de esta flexibilidad. Una de las cosas que no dije, pero que hemos visto en casi todos los ejemplos también, que me parece medio natural, ¿cierto? Es que obviamente mientras más incertidumbre tiene, mayor es el valor de la flexibilidad. Eso también se veía en la flexibilidad, cuando tú tienes más volatilidad, es mayor el valor de la flexibilidad. Eso era lo. ¿Preguntas? Yo creo que hicimos todas las preguntas. Felicitaciones, Enzo, muchas gracias. Y los invitamos a todos a una nueva versión de nuestro seminario la próxima semana. Así que muchas gracias, Enzo, nuevamente, muy interesante. Felicitaciones y gracias a todos. Nos vemos. Chau, chau. Muchas gracias por la presentación.